Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, los saludo cordialmente y las saludo también en este día martes 21 de marzo del año 2023. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín puntualmente. Ya se escucha el sonido de las aves en este sector precordillerano, los pájaros que andan merodeando por aquí, entre ellos nuestro fiel Chucao. Saludo a todos los radiovidentes de Antofagasta, Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Y hoy día voy a cruzar desde el patio, desde mi jardín, al patio de esta escuela colindante, que está muy cerca de donde yo hablo. Me encanta sentir el sonido vibrante de las campanas del viejo liceo chileno, sentir el sonido de los niños, la vibración energética que llega hasta acá. Y ya estoy entrando en ese lugar, y lo primero que veo siempre, y con la primera con que me encuentro, es con ella, con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Sigue siendo Gabriela Mistral una tremenda inspiradora. Hay que pensar que muchas de las cosas que dijo, las dijo en la década del 20 o del 30 o incluso antes, y sin embargo hay reflexiones, algunas muy audaces, muy adelantadas, otras más conservadoras, pero es un pensamiento pedagógico que vale la pena revisitar y releer. Y solamente quiero leer un pedacito de un fragmento de un artículo o de una conferencia que se llama Imagen y Palabra en Educación, que fue dictada o en realidad publicada en 1956. No sabemos la fecha exacta en que fue escrita. Dice Gabriela Mistral sobre la llegada de la imagen, cuando llega el cine, por ejemplo, a la educación. Imaginémonos ese tiempo. Al hogar de la palabra que llamamos escuela o colegio ha llegado un competidor formidable, la imagen. Ignoro lo que ocurre en Estados Unidos, pero sé que los países europeos, sobre todo en aquellos que viven siempre atentos a las reformas y sobre todo a las grandes invenciones, la cuestión del cine educativo, lo mismo que la recién nacida televisión, va y viene en ensayos y en críticas laudatorias o despectivas y hasta iracundas. Yo dejé la enseñanza hace muchos años, pero como el oficio pedagógico es una vocación vertical y no un mero asunto de cargos y sueldos, nunca cesé de perseguir en las librerías los libros nuevos y novedosos del oficio. Creo que el cine es un acontecimiento de mayor bulto que ha venido a llamar a las puertas de las escuelas, colegios y universitarias, pero sé también que la alarma del magisterio sigue creciendo por causa de que el cine y la recién nacida televisión no han vivido aún en anchura de tiempo de lugares de crítica y sobre todo carecen del material pedagógico indispensable, que no es todavía ni suficiente ni cualitativo. Una reflexión de Gabriela Mistral sobre la irrupción de la imagen en el mundo del logo, de la palabra, la escuela, el colegio. Sin embargo, interesante porque uno podría leer esto en clave actual, reemplazar la imagen por Internet. La irrupción de Internet, lo digital, en nuestras vidas, pero también en el colegio. La expectativa que produjo la llegada de ese Internet, que va a producir una revolución cultural gigantesca, incluso en la manera de enseñar, que me recuerda lo que dijo, me parece que McLuhan, cuando apareció la televisión. La televisión va a terminar con el hambre en Pakistán, premonizó McLuhan. Pasaron muchas cosas con la televisión, pero no terminó con el hambre en Pakistán. Y para hablar de una nueva irrupción,
en pocas décadas, para los que somos más viejos o habitamos la vejentud, como diría Gonzalo Rojas, ha sido muy vertiginosa esta entrada en el mundo digital. Voy a conversar con un contemporáneo mío, pero que no es un inmigrante digital como yo. Él es un nativo digital antes de los nativos digitales. Él es José Miguel Piquer, hasta el momento flamante vicerrector de Tecnologías de Ciencia y la Información de la Universidad de Chile, un pionero del desarrollo de Internet en Chile, doctor en informática de la École Polytechnique de París. Yo creo que a Gabriela Mistral le habría encantado conversar con José Miguel Piquet sobre la irrupción de Internet y habría estado muy atenta a cómo conciliar y hacer esta interfaz entre el mundo de la palabra y el mundo de Internet. Muchas gracias, José Miguel, por conversar conmigo esta tarde aquí en el patio de la escuela. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Bueno, a ti te tocó estar en el comienzo, en el origen, ¿no? Así como en el principio era el verbo, hoy día habría que decir en el principio era Google, o en el principio era Internet. Estuviste en el principio y sería interesante contar brevemente esa historia que partió, bueno, en Estados Unidos partió mucho antes. Creo que el primer computador al paraíso llegó el año 61, si no me equivoco. Pero en 1985, si no me equivoco, se configuraron... No, en 1992 tú participaste en la creación de la primera página web. Y me tienes que decir en qué año llegaron los primeros computadores y se formaron los primeros correos electrónicos en Chile. Háblame un poco de ese origen. Sí, bueno, todo esto es ya historia muy antigua, pero efectivamente, claro, en el fondo, en los años 70 habían computadores en el país, pero eran así 3, 4, te fijas, y eran pisos enteros, digamos, y normalmente estaban en universidades, en aduanas, en distintos lugares así muy especiales. Había, no sé si te acuerdas, había una empresa de computación también nacional que se llamaba Ecom. Y eran lugares, digamos, un poco sacrosantos, así donde no había nadie. Y los años 80 son un poco que es como los años que a mí me tocan vivir más directamente como estudiante universitario. Ahí efectivamente es la era de los primeros PC, digamos, es cuando la gente más antigua recuerda que como que los computadores se masificaron, digamos, y empezaron a aparecer en todas partes. Pero todavía era una época de computadores como autónomos, ¿no? Como desconectados los unos de los otros, y la idea de crear una red de computadores y de enviar mensajes, mails y cosas así fue posterior, ¿no? Y nosotros el primer mail, digamos, dentro de Chile y eso lo enviamos tipo año 85, y era como un experimento entre la Universidad de Santiago y la Universidad de Chile. El dominio CL lo inscribimos en el año 87, que también era para intercambiar mail, básicamente, era la idea de Internet en esa época. No había web, digamos, no había nada así, era básicamente una red de intercambio de archivos y intercambios de mail, digamos, ¿no? Y el año 92, como tú bien citas, es la conexión a Internet del país. Por primera vez nos conectamos, y el año 93 levantamos la primera página web con un proyecto de mis estudiantes ya a esa altura. Yo ya había vuelto de mi doctorado a esa altura y estábamos siendo así como estos proyectos de profe joven, digamos, ¿eh? Y fueron más bien mis estudiantes los que hicieron esa pega. Esa secuencia, recién yo te diría que en el año 2000 más o menos, el país lo empieza a percibir como algo que existe, ¿no? O sea, empieza a volver realidad en la gente, ¿no? Es la época en que el presidente Lagos dice por primera vez Internet en su discurso del 21 de mayo. Es la primera vez que un presidente de la República dice una palabra así, ¿no? Para nosotros era como una locura, así, escuchar palabras técnicas de laboratorio en un discurso político. Y es la época de impuestos internos, de, no sé, las primeras retails, digamos, Almacenes París, en fin, que empiezan a poner sus páginas web, ¿eh? Y la gente empieza a ver que esto existe. Entonces, toda esta historia, que es como prehistoria en realidad está, es más reciente de lo que uno recuerda, de lo que a veces uno mismo tiende a pensar. Uno piensa que en el año 2000 todo esto existía y era obvio, no es así. Recién yo diría que tipo año 2010, digamos, es que realmente, no sé, desde el jardinero hasta el gaffiter, todos tienen una dirección de mail, digamos, ¿no? Y esto se vuelve una especie de realidad absolutamente masiva para toda la humanidad, digamos. De hecho, hay muchos que piensan que la vida sin Internet es imposible, pero nosotros nos tocó vivir una vida antes de Internet. Había vida antes de Internet, ¿no? Nosotros, pero para muchos hoy día, digamos, pareciera que la vida no sería
posible sin internet. Basta que se caiga, no haya wifi en un lugar, y empieza una especie de pánico, ¿no? Sobre todo en las nuevas generaciones. Pero que si tú lo piensas, yo sé que tú no eres muy tecnológico, nunca lo has sido, pero la gente normal, o sea, incluso a mí me pasa que en el fondo tú tienes toda la información de tu vida y de lo que tienes que hacer. O sea, si tienes una agenda en tu teléfono, tienes los números de toda la gente que conoces, que ya no te lo sabes de memoria, por supuesto. Tienes el mapa en tu teléfono a dónde tienes que ir, ¿no? Entonces, en la medida que tú te entregas a esa vida en línea, la verdad es que si te quedas sin internet, te quedas en la mitad de una ciudad que ya no sabes qué hacer, no sabes para dónde tienes que ir, ya no te acuerdas qué reunión tienes, con quién te tienes que juntar. No, si te acuerdas, no tienes cómo llamarlo para avisarle a dónde era la reunión. O sea, pierdes tu memoria, ¿no? Pierdes como tu contexto completo, digamos, porque todo eso estás acostumbrado a delegarlo en tu especie de asistente personal, digamos, digital, ¿no? Oye, José Miguel, aprovecho de hacer casi propaganda, que te recomiendo estas agendas Moleskine, que son maravillosas. Hay que tenerlas también, ¿eh? Es decir, combinarlas las dos, porque además yo tengo de repente delirios apocalípticos, que va a llegar un apagón, se va a acabar todo, ¿ya? Veo muchas películas de ciencia ficción, así que guardo algunas cosas también en el terreno escrito. José Miguel Piquer, vicerrector de Tecnología de Ciencia de la Información, esta tarde aquí en el patio de la escuela junto al jardín. A ver, ¿tú te imaginaste que iba a venir esta revolución cuando levantaron la primera página web, cuando habilitaste el primer correo electrónico en Chile, entiendo, ¿no? ¿Te imaginas que vendría después? No, yo soy me declaro un absoluto sorprendido por la realidad, digamos. Yo no fui capaz de predecir ninguna de estas grandes revoluciones. Yo siempre sentí que a mí me encantaba lo que hacíamos, y me fascinaba esto, andar conectando estos computadores, por eso andaba metido en todas estas cosas, pero siempre lo vi como un experimento de laboratorio, ¿no? O sea, como que era como trabajar en la NASA, viendo cosas avanzadas de cómo llegar a la Luna. No era algo que todo el mundo iba a usar y a hacer en el futuro. Por lo tanto, no pensé que esto iba a cambiar la vida cotidiana de toda la humanidad, ¿no? Yo siempre sentí muy fuertemente que esto iba a cambiar la vida cotidiana de los universitarios, en particular de los académicos, los investigadores, eso estaba claro. Pero que esto saliera y modificara radicalmente la sociedad en la que vivimos es algo que no lo vi venir para nada, digamos. Bien, José Miguel, ¿cómo son los alumnos hoy? Vamos a ver si cambió el sistema de enseñar, pero sí, los alumnos cambiaron, son otros. No son los mismos alumnos de antes, y me imagino que esto ha cambiado la manera de relacionarse entre el profesor y el alumno, que el profesor hoy día, el profesor que dicta cátedra, se sostiene menos su posibilidad de dictar cátedra por la tensión, el tipo de tensión que hay. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha modificado eso lo digital? Mira, harto. Ahora, una cosa que es importante ver es que esto ha sido lento en el tiempo, o sea, no es como que porque hay una especie de teoría de que los alumnos cambiaron por la pandemia, ¿no? Pero en realidad yo tengo la impresión de que vienen cambiando hace muchos años, ¿eh? Esto es un proceso que ha sido lento pero sostenido, ¿eh? Cada vez es más difícil que los estudiantes vayan a clases, por ejemplo. De hecho, muchos profesores han tenido que empezar a inventar que las clases son obligatorias de nuevo, ¿eh? Algo que habíamos abandonado en la universidad por mucho tiempo. Empiezan a inventar cosas como hacer, no sé, un ejercicio, un control cada clase, o a veces sí o a veces no, así medio aleatorio, de modo de que en el fondo es como obligar al estudiante a estar en la sala de clases presente, porque cuesta mucho. Ellos encuentran que esto es un formato bien aburrido, digamos, ¿eh? Estas conversaciones largas, esta exposición de un gran catedrático que te cuenta lo que sabe, y que además ellos son dudan mucho de las credenciales de los viejos, ¿no? O sea, no porque tú le digas que él es un gran profesor, el tipo te va a creer, ¿eh? Tienden a ser mucho más igualitarios en sus relaciones, y por lo tanto el profesor como que tiene que siempre demostrar que sabe de verdad lo que está diciendo, que no está engrupiendo, que no está inventando historia. Y entonces es un desafío mucho mayor que el que era en nuestra época, que como que uno, al viejo que está ahí adelante, uno le escuchaba y por último, no sé, está ahí obligado a creer que el tipo sabía algo de lo que está diciendo, ¿no? Hoy día es bastante más desafiante en ese sentido enseñarles, y es mucho más desafiante el mantenerlos atentos, ¿no? O sea, el que te escuchen y que de verdad se interesen en lo que está pasando acá, digamos, porque tienen muchas cosas interesantes que están pasando en sus teléfonos, en sus múltiples
reuniones que están teniendo así como simultáneo contigo, ¿te fijas? Es súper difícil lograr que se concentren, que se interesen y que se interesen genuinamente, porque claro, tú puedes obligarlos a que apaguen todo y te miren, pero tú querrías que de verdad escucharan lo que tienes que decir, ¿no? Y eso se ha ido volviendo un desafío cada vez mayor, sí. Yo te leí en una entrevista que tú dijiste, no sé, entrevista o artículo, que se pensó que la tecnología iba a revolucionar la educación, pero no fue así. O sea, uno debería pensar que esto iba a revolucionar la pedagogía, la educación, el sistema educativo. ¿Por qué no ha sido así? A ver, ¿cuál es tu diagnóstico de lo que ha pasado? A ver, primero yo creo que fuimos un poco muy inocentes, los tecnólogos, digamos, ¿no? Yo recuerdo los años 90, digamos, un gran proyecto del gobierno, Retorno a la Democracia, de poner computadores en los colegios y conectar a todos a los colegios a Internet, digamos. Fue un esfuerzo muy temprano, y muy pionero, por lo demás, en Latinoamérica. Y yo ayudé, digamos, en esa idea, y mi sensación era que, o sea, ponerle un computador a un niño, conectado a Internet además, eso iba a arreglar todo, ¿no? Era como, o sea, era como imagínate, porque en el fondo tu acceso al mundo cambia diametralmente, o sea, lo que eran nuestras vidas eran, que al final están limitadas a la biblioteca del colegio donde te tocó estudiar, y eso era como todo lo que podías alcanzar, y tal vez la biblioteca municipal que tenías a mano, digamos, y todo eso estaba perdidamente obsoleto, antiguo y limitado a lo que, no sé, la bibliotecaria de turno decidió que era interesante, ¿no? Esto de abrirle el espacio, no sé, a todo lo que la humanidad ha escrito a lo largo de toda su historia, nosotros creíamos que eso, en el fondo, incluso te eliminaba el problema de que tenías un mal profe, porque tú te podías autoeducar, digamos, con el material que tenías disponible. Era como darle acceso al conocimiento a niños que normalmente estaban alejados, digamos, de esto. Y eso demostró ser mucho más difícil. Bueno, todos hemos vivido lo que significa tener acceso a todo el conocimiento y a todas las tonteras que la gente escribe también. O sea, en el fondo está todo lo que ha escrito cualquiera, digamos, a lo largo de toda la vida. Y eso hace que al final esa información no es muy útil, ¿eh? No es conocimiento muy útil, o es muy difícil encontrar. O sea, necesitas aún más conocimiento para encontrar el conocimiento, digamos. Oye, eso me recuerda, perdón, José Miguel, esos versos del poeta Eliot, que lo cito yo al comienzo siempre en el programa, en un poema que se llama La Piedra, The Rock, parece, que dice: ¿dónde quedó la sabiduría que se transformó en conocimiento y dónde quedó el conocimiento que se transformó en información? O sea, terminamos en pura información, el riesgo. Exacto, es un poco es la misma idea, es como esta idea de la biblioteca infinita, ¿no? O sea, ¿qué haces tú qué haces tú en una biblioteca infinita? ¿Cómo lees? ¿Cómo encuentras? ¿Cómo discriminas? Y yo creo que eso no lo vimos venir. Yo creo también que hay el profesor, digamos, incluido a nosotros, a los profesores universitarios, somos bien conservadores, ¿eh? Tendemos una vez que aprendemos a hacer una clase o como nosotros nos enseñaron, tendemos a replicar, ¿no? No innovamos demasiado en la docencia, lo cual supongo que también tiene un lado bueno, porque tampoco queremos estar experimentando con la formación de los jóvenes, digamos, pero somos un poco demasiado conservadores. Entonces yo creo que las escuelas tuvieron esta posibilidad, tuvieron esta herramienta, no supieron mucho qué hacer con ella, la universidad tampoco, por lo demás, y al final como que terminaste cambiando un poco la tiza y el pizarrón por un data show y un proyector y un PowerPoint, digamos, y no arreglaste mucho lo que estabas haciendo. Bueno, los profes con mala letra mejoramos mucho, digamos, pero fuera de eso, la verdad es que no cambió mucho en la metodología. Yo creo que eso lo estamos pagando hoy día, si tú quieres, porque en el fondo estos jóvenes como que no están dispuestos a tomar que esa es la forma correcta de enseñar. Ellos descubrieron que hay otra forma. En pandemia yo creo que se agudizó, descubrieron que hay muchas otras formas de aprender más rápidas, más eficientes y de menos, digamos, como que eso de ser esclavo del tiempo del que expone, ¿no? Nosotros dejamos nuestras clases grabadas, digamos, durante la pandemia, y los chicos entonces las pueden ver en las grabaciones, y en general les gusta verlas a 2x, ¿eh? Es como verte hablando rápido, digamos, ¿eh? De modo de que entonces comprimen el tiempo, todo ese tiempo que tú pierdes pensando y diciendo cosas bonitas que tú crees que eran impactantes, en el fondo hacen como fast forward, ¿no es cierto? Y se saltan todo y van al meollo del asunto. Entonces, esa
como ese potencial que tienen de manejar la realidad a la velocidad que ellos quieren. Nosotros no sabemos cómo hacerlo del lado nuestro, ¿te fijas? De modo por una parte hay cosas que necesitan calma. Es como la diferencia de una conversación en el jardín con una conversación en Twitter, ¿no es cierto? Donde tú notas al tiro, digamos, que hay algunos argumentos que no puedes plantear en ciertos contextos y en otros sí. No todo requiere ese espacio, pero en ciertos momentos se requiere, ¿eh? Y en la clase, en la cátedra, en ciertos momentos se requiere un espacio de discusión y de conversación. Las respuestas no son obvias, no son preguntas con alternativas, ¿no? Hay que discutirlas, digamos. Y es muy difícil tener esa discusión con esta juventud, digamos, ¿eh? Pecando de ser como el típico viejo que dice que la juventud ya no es lo que era. Empieza a ser difícil comunicar en buena forma con estos jóvenes. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cuál sería el desafío pedagógico para de alguna manera trabajar con ese magnífico instrumento que es la tecnología, pero que finalmente, digamos, todo lo que es la educación formal, la presencia del profesor, se complemente con lo otro, lo ayude, lo potencie? ¿Dónde habría que colocar, crees tú, los énfasis, por lo menos en educación, en relación a lo tecnológico? Mira, por lo menos en la universidad, yo tengo menos respuestas para la escuela, digamos, para el colegio, qué sé, porque ahí es más difícil, porque estás trabajando con niños más inmaduros que necesitan más control. Entonces, de hecho, en la pandemia se notó, el impacto fue mucho mayor para qué hablar en básica, ¿no es cierto? O sea, mucho más difícil manejar esos niños a distancia. Pero en la universidad yo creo que sí, en la universidad veo mucho más fácil, no fácil, no es la palabra correcta, pero veo más claro dónde uno tendría que poner el énfasis. Mi sensación es que hay que dejar de pensar que la educación es una para todos, ¿no? En el fondo, yo creo que la docencia esta que inventamos con la clase arriba, del profe hablando, en fin, el formato clásico de una cátedra, la inventamos porque era el promedio, ¿no? Era ahora una distribución normal de tipos de estudiantes y este era donde estaba, no sé, la mayoría de los chicos más o menos lograban aprender así y los extremos los podíais dejar fuera, no importaba mucho. Yo creo que una de las grandes cosas que nos permite la tecnología hoy día es decir, mira, eso no tiene por qué seguir siendo así. Podemos dar la misma educación en distintos sabores y colores para distintos gustos y distintos personajes, ¿eh? A lo mejor hay estudiantes, de hecho hay como un 10% de los estudiantes que les sigue gustando ir a la clase tradicional y les gusta ir presencial además y les gusta ir conversar con el profe y lo pasan bien ahí. Hagamos eso, o sea, mantengamos eso, pero en el fondo no digamos esa es la única forma y obliguemos a todo el resto a venir y a seguir ese formato. Entreguemos otros formatos. Yo creo que dejar las clases grabadas en primer lugar, dejar material ad hoc, digamos, para que la gente estudie por su cuenta, tal vez videos cortos preparados, ¿no es cierto?, de las cosas más importantes, con enlaces hacia material y cosas útiles de donde sacar más estudio, con tal vez un libro asociado, ¿no es cierto? En fin, en el fondo es como decirle al alumno, ok, si tú hoy día quieres venir a clase, ven a clase, si mañana no pudiste o no quisiste, no importa, la puedes ver, y si no queréis ver la clase porque es muy latosa, aquí te di el material con lo importante, y por supuesto tienes una forma de preguntarle al profe. ¿Te fijas? Es como, digamos, tener distintas, o sea, aceptar que en el fondo que los estudiantes no son todos iguales, ¿no? Y necesitan distintos formatos como llegar a ellos, y tratar de llegar a ellos por todas las formas posibles, de modo que ellos puedan dinámicamente elegir qué quieren hoy día, ¿no? O sea, a lo mejor hoy día no quieres ir a la facultad, no quieres moverte de tu casa por distintas razones, o a lo mejor tienes problemas de movilidad. No es problema, ¿okay? La universidad sabe lidiar contigo y te entrega el material y la misma calidad para ti. Entonces, es como, yo siento que ahí la tecnología nos puede aportar mucho en equidad, en inclusión, pero también en llegar a estos jóvenes a los cuales nos está costando mucho llegar y como que siento que no tenemos que forzarlos a que calcen en el mismo esquema que nosotros estuvimos obligados a calzar, digamos. José Miguel, me gustó mucho una observación que hiciste también en una entrevista. A ver, uno de los defectos, hemos hablado de las virtudes, de lo que ha traído Internet, bueno, la pérdida del sosiego. A ver, Mistral hablaba mucho del sosiego, ¿no? Que se ha perdido un poco el sosiego, el triunfo de la inmediatez. Es que de alguna manera Internet nos ha acostumbrado a las respuestas cortas, rápidas, ¿no?
a las cosas simples. Bueno, de ahí Twitter, la consigna, pero también en el conocimiento lo mismo. Y que tal vez lo que habría que educar, y eso me pareció súper interesante, son la habilidad para encontrar respuestas, sí, respuestas a problemas más complejos, respuestas más complejas también, a problemas más complejos. Sí, yo creo que algo que hemos fallado un poco, si tú quieres, en educar a esta generación, en aceptar que hay muchas cosas cuyas respuestas no son triviales, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, la ciencia. La gente tiende a creer que la ciencia tiene respuestas únicas, ¿no? Entonces, no sé, cuando tú dices las mascarillas eran importantes o no durante el COVID, o debieron haber sido obligatorias o fue un error, la gente cree que la ciencia tiene una respuesta, ¿no? Y que es única y clara. Entonces, es en el fondo aclarar que eso no es así. Hay discusión y tú tienes que estar abierto a esa discusión, tienes que, no sé, saber leerla, saber discriminar. No hay una posición buena y una posición mala, ¿no? De alguna forma hemos fallado en transmitir esa sensación. Es muy binario para hacer con Putin en las versiones, y eso en la política también se da, ¿no? Esa polarización que existe entre un lado y el otro. Como que el que no está de acuerdo contigo es como malo, no es que tenga Enemigo. No sí. Claro, no es un adversario, sino un enemigo. Pero fíjate que conversando, yo tengo hijos de distintas generaciones, con los hijos más grandes, universitarios, uno universitario, de repente te hace afirmaciones tajantes, binarias, y tú le dices, no, a ver, espérate, esto es más complejo, pero le incomoda eso, le molesta, o sea, no, esto es así por esto, y te lo discuten ¿y de dónde sacaste esto? ¿Dónde viste esto? Bueno, que lo había leído en una cuestión, ya, pero resulta que hay matices, que hay esto, bueno, y ahí empieza un diálogo difícil, y yo creo que ese tema que tú colocaste en esa entrevista, lo que estamos hablando ahora es un tema crucial, y un desafío, ¿eh?, para la educación de las próximas décadas. Yo creo que hay un lado bueno en nuestros chicos, que justamente son muy escépticos frente a la afirmación de la autoridad, si tú quieres, ¿no? O sea, que cuestionan todo lo que uno dice, lo cual es muy bonito. Lo que cuesta explicar es eso de que tú no vas a resolver ese cuestionamiento. O sea, en el fondo, tú no vas a llegar, después de la discusión, tú no vas a llegar a concluir, ok, lo que hay que hacer es A, ok. Lo que tú vas a llegar a concluir es tal vez es A, tal vez es B, y pues vas a tener que elegir, pudiendo equivocarte, y con una incerteza que como que, sí, no sé de dónde viene la culpa de eso, pero es cada vez más difícil como discutir en ese formato en donde tú no vas a llegar a una conclusión, ¿no? Son una generación como muy prueba de selección múltiple, ¿no? O sea, donde la alternativa A es la buena, pero ninguna otra. No hay... Claro. Claro. Oye, José Miguel, bueno, dijimos que estos 30 años, o más, no hablemos de los 30 años, si no nos vamos a ir a la consigna, pero los últimos años en que Internet ha revolucionado nuestra vida privada, nuestra forma de comunicarnos, etc., en el fondo pareciera que estamos recién comenzando una revolución que va a ser mucho más radical. ¿Cuál es tu visión de los cambios que vienen, sin caer, por supuesto, en la ciencia ficción, que me encanta, pero ¿por dónde crees tú que van los cambios más radicales y que podríamos ver cortito? ¿Cuál de esos podría influir más en lo educativo, en lo educacional? Sí, mira, a ver, lo primero es que yo creo que tratar de predecir lo que va a ocurrir es siempre un error, digamos, por lo menos yo me he equivocado todas las veces que he tratado de hacerlo. A cambio, lo que sí creo fuertemente es que va a haber una gran revolución digital. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, o sea, que lo que ha pasado hasta aquí, que igual uno podría decir que hayan cambiado hartas cosas, es como la punta del iceberg nomás de lo que viene, ¿no? O sea, yo creo que nuestra sociedad se va a revolucionar en forma muy intensiva, mucho más allá de lo que hemos visto hasta acá, ¿eh? Yo creo que no sé, incluso tal vez la existencia de las megaciudades, por ejemplo, no sé, la democracia misma, digamos, el hecho de que tú, imagínate un formato en donde tú pudieras votar cuando tú quisieras por candidato que tú quieras, ¿no? O sea, como de una especie de elección permanente, así. En vez de una revolución permanente, esto podría ser una elección permanente. Que no sé si es una buena idea todo esto, porque se vuelve un poco como el people meter esta cuestión, o sea, que decís una tontera cuando eres diputado y perdiste el puesto porque perdiste los votos que tenías, pero te imaginas la revolución que podría hacer todo eso. Yo creo que nos van a pasar cosas así, que no vemos hoy día,
en todas partes. El solo hecho que, no sé, que si logramos resolver el problema de vehículos que se manejan solos, por ejemplo, y se acaba el tema del auto personal, por ejemplo, ¿no es cierto? Y todo es transporte público y son autos que andan dando vueltas y que tú llegas y tomas y decides a dónde vas y ya no manejas más, digamos. Fantástico eso. Eso, o sea, puede cambiar, imagínate la cantidad de empleos incluso, no sé, la industria automotriz, o sea, te revoluciona el planeta entero. Entonces, yo creo que eso va a ocurrir. Ahora, en educación en particular, yo siento que el principal, creo, esto es súper, o sea, ¿cómo se llama? Muy personal, digamos, pero yo creo que va a haber, y de hecho se notó un poco post-pandemia, una tendencia justamente como a desestandarizar la formación, o sea, que ya no va a ser normal que todo el mundo mande a sus chicos al mismo colegio, que tiene un currículum súper poco flexible y donde, no sé, todo el país hace lo mismo. ¿Te fijas que ese formato así como de currículum fijo, igual para todos? Yo creo que eso va a ser bastante cuestionado y bastante revolucionado. He visto mucha gente que está, por ejemplo, haciendo estas cosas tipo homeschooling, donde le haces colegio a tus cabros en la casa o en grupos de gente que piensa como tú. Que todo esto, no sé si es buena idea, porque tiene un montón de contrariedades, pero está muy, muy de moda. En Estados Unidos incluso tienen problemas con los colegios, que la gente está yendo menos a los colegios que antes por este tipo de fenómenos. Entonces, eso puede ser súper transformador, de nuestra sociedad, de nuestro espíritu. A lo mejor la razón para seguir viviendo en una gran ciudad, por ejemplo, empieza a perder sentido. Si ya lo que más te amarra a una gran ciudad en general son los colegios y las universidades, ¿no? Para criar a tus hijos en ese espacio. Si tu trabajo ya puedes hacerlo remoto desde cualquier parte, digamos, ¿no? ¿Para qué estás viviendo en una gran ciudad? Entonces yo creo que esto y de nuevo pueden haber cosas buenas y malas, y probablemente vamos a probar cosas que van a funcionar pésimo, y tal vez van a dar vueltas atrás también, ¿no? En Inglaterra están de moda unos colegios a la antigua, ¿no? Que son con disciplina, con uniforme, con todo como era en nuestros tiempos, ¿no? Y dicen que hasta los alumnos están contentos porque son alumnos como que buscaban referencias más. Nostalgia de la autoridad, nostalgia. José Miguel, te quiero agradecer muchísimo esta interesantísima conversación que hemos tenido esta tarde en el patio de la escuela junto a mi jardín. Te invitaría en unos 20 años más para ver si tus profecías se cumplen o no. A ver cómo estamos. Cada cierto tiempo hay que ir evaluando qué va pasando. Ya estamos vivos. Esperamos que sí, que la tecnología a lo mejor nos haga hasta un poquito inmortales. José Miguel Piqué, vicerrector de Tecnologías de Ciencia de la Información de la Universidad de Chile, pionero del desarrollo de Internet en Chile, doctor en informática. Recordarle que nos acompaña el Grupo Viva, preocupado por la sostenibilidad en los barrios y llevando la cultura al interior de la construcción. Y Fundación Irarrázaval, todos los lunes conversamos con profesores de Chile. Muchas gracias, José Miguel, un gran abrazo. Y a todos ustedes también. Nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín a las 8 en punto en Pauta y Pauta.cl. Muchas gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y